Hola amigos, tengan muy buenos días. Su amigo Rudy Sorto, nuevamente aquí con otro tutorial de lo que es ya nuestro curso para desarrollar aplicativos con la herramienta Oracle Force. Bueno, en este tutorial vamos a explicar lo que es ya un poco en sí la herramienta, a ver un poco de la interfaz y explicar ciertos conceptos a la hora de diseñar nuestro formulario. Comenzamos explicando lo que es en sí Oracle Forms, lo cual es una herramienta para construir formularios, reportes que interactúen con las bases de datos Oracle en esencia. Y así muy sencillamente es lo que esta herramienta nos va a permitir hacer. Ya estamos aquí desde el programa, una interfaz muy intuitiva, muy sencilla a la hora de que vayamos desarrollando los ejemplos. Vamos a ir viendo que es muy fácil de entender. Como principal view vemos aquí una ventana al lado izquierdo que es el corazón de lo que sería esta herramienta. Quizás podríamos decir que se divide en 6 partes. Bueno, los menús, bueno, la opción para las pantallas, bibliotecas PL/SQL, muy importante a la hora de trabajar con la potencialidad que esta herramienta nos brinda. Bibliotecas de objetos, paquetes incorporados y bueno, el objeto de bases de datos. Vamos a ir viendo todas estas características a lo largo del curso. El menú que tenemos aquí arriba vemos de las principales opciones, la de programa, que nos va a permitir compilar, ejecutar las pantallas, la de diseño para poder diseñar nuestro formulario, y en archivo vemos una que es la con la cual comenzaremos el tutorial, que es la opción para conectarnos, en la que aquí nos pide el usuario, contraseña y obviamente la IP de donde está nuestro servidor de Oracle. Como comenzamos en el tutorial pasado creando la base de datos, si recuerdan que le pusimos el nombre Oracle Force, con ese mismo ingresamos aquí en el Oracle Force para trabajar con esa tabla. Procedemos a lo que es ponerle la contraseña y a darle simplemente conectar para ya estar conectada a esa base de datos. Bueno, ahora ya podemos empezar a trabajar nuestro formulario, pero basta decir que como concepto de esta herramienta, que un formulario se construye con lo que es un concepto muy propio del Oracle Force. Un formulario se construye a partir de un bloque de datos, y pues un bloque de datos no es nada más que la representación de los datos propiamente de una tabla. El grupo de datos que están contenidos en una tabla y representados en el formulario, ¿verdad?, es lo que se le conoce como bloque de datos. Un formulario puede estar perfectamente construido por uno o más bloques de datos, como por ejemplo el famoso y digamos muy común concepto de formulario maestro detalle, ¿verdad?, donde tenemos una tabla padre que tiene, digamos, sus dependientes, como que son estos los detalles. Vamos a ver un ejemplo. Este de aquí es un ejemplo de lo que es un formulario hecho en Oracle Forms con el concepto del bloque de datos, ¿verdad? Como les mencionaba, la representación de los datos de una tabla. Por ejemplo, en este ejemplo vemos que arriba tenemos el bloque de datos para la tabla empleados y abajo tenemos su detalle, ¿verdad?, los dependientes de este empleado, sus familiares, que están asociados a la tabla padre, a la tabla maestro, en este caso maestro detalle, el de arriba el maestro y abajo el detalle. Y bueno, tenemos un formulario sencillo con 2 bloques de datos. Bueno, la descripción acá del formulario, vemos arriba el área del menú, una barra de botones muy práctica para desplazarnos, crear nuevos, eliminar,
modificar, hacer consultas, guardar, bueno, todo lo que tenemos aquí, los datos que tenemos en el formulario, y abajo una barra de estatus para que nos va diciendo, digamos, el registro en el cual nos vamos desplazando. La verdad muy sencillo, un concepto muy, muy sencillo. Ya vamos a aprender cómo crear nuestros primeros formularios precisamente con este aspecto. Bien, ahora siguiendo con lo que son los conceptos alrededor de Oracle Forms, vamos a hablar de los 4 tipos principales de formularios que podemos diseñar, ¿verdad? La verdad que son muy sencillos de entender y los vamos a comprender más cuando los estemos haciendo, pero vale la pena hacer una pequeña mención antes de entrar a ellos de lleno. El que está arriba en la parte superior izquierda vemos que es un formulario de bloque único, que dice que este formulario contiene un único bloque de datos correspondiente a una tabla de la base de datos. Como le mencionaba, lo que era el concepto del bloque de datos, ¿verdad? Esto puede ser, digamos, un formulario para hacer el mantenimiento de una tabla, por ejemplo, todos los empleados de nuestra empresa, de una empresa determinada. Y bueno, en ese formulario vamos ingresando y haciendo consultas sobre una sola tabla. El segundo dice que es un formulario de bloque único con un campo de búsqueda. Bueno, este formulario contiene un único bloque de datos y también tiene lo que es como particularidad que en uno de sus campos tiene la búsqueda o el levantamiento de datos de otra tabla. ¿Cómo podría ser, digamos, en un formulario para ingresar empleados, pero tiene un campo, digamos, con el que estamos extrayendo los países que están dentro de otra tabla de nuestra base de datos Oracle? Entonces a esto se le conoce como otro tipo de formulario. Como vemos aquí la representación, en lo azul nos podría marcar que, digamos, es un campo select, por decirlo así, y aquí se pueden filtrar todos los datos de la tabla países para poder elegir, o ciudades, como gusten, pero tiene un campo enlazado a otra tabla de la base de datos. Nos vamos ya aquí, digamos, a lo que es el tercer tipo de formulario, que es el maestro detalle, el que les mencioné un poco anteriormente. Y este formulario contiene 2 bloques de datos, como mencionábamos antes, que se organizan en un maestro detalle, uno a muchos. O sea, la típica relación del ER de las bases de datos. Como mencionábamos en el ejemplo anterior, un empleado puede tener muchos dependientes, su esposa, sus hijos, y bueno, esta es lo que se considera una relación uno a muchos, ¿verdad? Un empleado con muchos dependientes. Y es como son uno de los formularios más prácticos a la hora que se desarrollan dentro de las empresas. Y bueno, el formulario, el 4 tipo, es prácticamente igual que el anterior, combinado con el segundo, el formulario maestro detalle con campos de búsqueda. Ya, creo que no hay mucho que explicar, la imagen lo dice muy claro y ustedes también creo que lo intuyen a qué se refiere un maestro de detalle. Y digamos, en el detalle o en el maestro puede tener campos de búsqueda que hacen o levantan datos de otras tablas, de otras terceras, por decirlo así, como por ejemplo que es la nacionalidad o la ciudad donde viven los dependientes del empleado, y bueno, y así muchos ejemplos. Y bueno, nada, con esto vemos un poco de lo que son los conceptos y ya creo que podemos entrarle de lleno a lo que sería la construcción de nuestro primer formulario. Y la parte para comenzar o iniciar, como les mencionaba, era lo de conectar. Aquí ya tenemos la opción de desconectarnos, pero ya como estamos adentro ya podemos comenzar a realizar nuestros primeros ejemplos de formulario. Vamos a continuar en el siguiente tutorial, ya arrancando de lleno con estos ejemplos de formularios que hemos visto aquí en concepto, a realizarlos para que ustedes ya los tengan corriendo en su computadora. Y nada, no olviden compartirnos, suscribirse a nuestro canal, darle me gusta si les gustó, si igual no les gustó, si tienen comentarios, no olviden escribirnos, nos va a ayudar mucho y a la misma vez les va a ayudar y les podemos ayudar mucho a ustedes.
Muchas gracias por su atención. Se despide Rudy Sorto.